Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielo Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. En el campo, los hombres de Morris no volvieron a interferir, pero Nan no confiaba en eso. Nan y Mac seguían juntos como de costumbre. Nan recogía y dejaba a Mac en el trabajo la mayoría de los días. Levántate y dúchate, vámonos, dijo Nan, una mañana, un fin de semana, mientras Max seguía acostado en la amplia cama. ¿A dónde vas? Todavía es temprano, dijo Max. Usa pantalones largos y una chaqueta de manga larga. Trae algo de ropa para prepararte para una noche de sueño, ordenó Nan de nuevo. Max lo miró confundido. ¿Por qué tengo que usar pantalones largos? Max preguntó. Bueno, te lo estoy diciendo. Levántate rápido. No dejes que te arrastre hacia abajo, dijo Nan. Mac tuvo que salir de la cama. ¿Me llevas a provincia en moto? Mac preguntó aturdido. Después de ducharse, vestirse y empacar en una bolsa, como dijo Nan, donde también tenía que poner ropa y artículos pequeños en la bolsa junto con las cosas de Nan. ¿Por qué? ¿Algún problema? Preguntó Nan mientras revisaba la moto. Hace demasiado calor para caminar. ¿Cómo puedes sentarte en él? ¿Y a qué provincia me llevas? Mac preguntó con curiosidad. No importa, no es difícil, aprenda a dar en moto. Es una sensación diferente, a diferencia de conducir un automóvil. Así que deja de actuar como un niño, dijo Nan. Mac hizo un puchero, pero sabía que no podría resistirse de todos modos. Nan tomó un casco junto con unos guantes para que Mac se los pusiera primero. Afortunadamente, Mac vestía jeans y tenis. Mira un poco el campo, dijo Nan rápidamente. No te preocupes, Gia, dijo Wei con una sonrisa. Nan le entregó la mochila a Mac para que la llevara, así que montó en la motocicleta. Sube, dijo Nan. Mac se sentó un poco más lejos. Abrázame la cintura, dijo Nan de nuevo, haciendo que la cara de Max se pusiera roja, porque estaba avergonzado de ver a muchos de los sobrinados de Nan que estaban allí. No necesito hacerlo, respondió Max. Nan sonrió en su casco antes de acelerar el motor y alejarse, dejando a Max sorprendido. Inmediatamente abrazó la cintura de Nan. Nan se reía entre dientes al saber que Mac lo abrazaba con fuerza por la cintura. Tonto, no sabes conducir. Si me caigo, ¿quién va a asumir la responsabilidad? Mac inmediatamente le gritó a Nan. Nan abrió un poco su casco para hablar con Mac, para que lo escuchara. Yo soy el que conduce, dijo Nan. Mac se quedó en silencio. Agárrame la cintura o te caerás, dijo Nan. Entonces, ¿a dónde me llevas? Preguntó Mac. ¿Kanchanaburi? Mac preguntó. Sí, respondió Nan. Rara vez se sentaba en la parte trasera de una motocicleta. Nan viajó de Bangkok a la provincia de Kanchanaburi, con Mac abrazando su cintura todo el tiempo. Nan se detuvo en una gasolinera para que Mac pudiera estirar un poco las piernas. ¿Todavía no estás acostumbrado? Preguntó Nan, mientras le entregaba una botella de agua. Mac lo tomó y lo abrió para beber, con una expresión confundida en su rostro. Ya estoy acostumbrado, no suelo andar en una moto, respondió Mac. Nan sonrió levemente en la comisura de su boca. No estoy hablando de andar en moto, dijo Nan, levantando su botella de agua para beber. Mac frunció el ceño ante las palabras de Nan, con el rostro sonrojado. Pensando en cosas debajo del ombligo, dijo Mac, y Nan empezó a reírse. Voy a buscar algo para comer en el centro. ¿A dónde vas? Mac preguntó. Vamos allá, respondió Nan como siempre, antes de subirse a la motocicleta y llevar a Mac a continuar su viaje. Cuando llegaron a la provincia de Kanchanaburi, alrededor del mediodía, Nan llevó a Mac a comer fideos a un restaurante al borde de la carretera y lo llevó a una gasolinera una vez más. Cuando salieron de la provincia se empezó a ver más el bosque que las casas. Hoy el clima es como un corazón. El sol no estaba demasiado caliente y el viento que sopla es fresco y cómodo. Mac abrazaba la cintura de Nan, mirando a su alrededor con interés.
Su vida transcurría en una ciudad llena de edificios. Hay un centro comercial que tiene muchas facilidades, pero pocas veces veía el verde de los árboles. Cuando vivía en el extranjero, Mac viajaba de noche y solo veía la luz del hogar de entretenimiento. Nan miró por el espejo lateral y vio que Mac había abierto la visera de su casco para atrapar el viento, lo que hizo que Nan sonriera con satisfacción. Después de un rato, Mac le dio un codazo a Nan y Nan disminuyó la velocidad. ¿Qué? Preguntó Nan al viento. Tengo dolor y necesito ir al baño, dijo Mac. ¿Dónde vas a encontrar un baño aquí? Solo hay bosques en esta área, dijo Nan, mientras se detenía y buscaba un lugar para que Mac se desahogara. ¿Hacerlo en el bosque? Dijo Mac. ¿Estás loco? ¿Y si tienes serpientes? Mac preguntó nerviosamente, mientras miraba el bosque en el camino por delante. Oh, nunca lo has hecho en el bosque, pero si quieres hacerlo, primero levanta las manos para mostrar tu respeto al oficial, dijo Nan con una sonrisa, cuando se bajó y se puso de pie al lado de la motocicleta. La cara de Mac se perdió. ¿A dónde me llevarás? Mac volvió a preguntar. He reservado un alojamiento. ¿Vienes conmigo? Dijo Mac suplicante, haciendo que Nan sonriera. Sí, respondió Nan, antes de empujar a Mac a un lado de la carretera. Date la vuelta, le dijo Mac a Nan cuando encontró un lugar para desahogarse. ¿Qué te pasa? Lo he visto todo, hasta tus poros, gruñó Nan, pero le dio la espalda a Mac. Mac se desabrochó rápidamente y se desahogó. Sus ojos miraban a su alrededor con desconfianza. Después de soltarlo, rápidamente se abotonó los pantalones. Hecho, dijo Mac. Extiende las manos, dijo Nan un poco. Mac parecía confundido, pero extendió ambas manos frente a él. Nan tomó una toalla húmeda y limpió las manos de Mac, y Mac parecía un poco mareado. Cuando terminó de limpiar, colocó el papel en una bolsa de plástico y se la entregó a Mac. Porque hay gente que piensa como tú. La basura se puede llevar a casa, dijo Nan. Mac sabía que lo habían regañado de nuevo. Nan llevó a Mac a continuar su viaje hasta que Nan llevó a Mac a la cima de la presa por la tarde. Mac se bajó de la motocicleta. ¿Me trajiste a la presa? Mac preguntó, mientras lo seguía para pararse en el borde. Mac mira hacia abajo para ver una vista clara de la presa, el río y las verdes montañas de las que Mac no podía apartar la mirada. Sonó el sonido de tomar fotos. Mac se giró para mirar en la dirección del sonido y vio que Nan había presionado su teléfono. No se ha silenciado el sonido, Nan murmuró. Mac sonrió levemente. ¿Por qué me tomaste una foto escondida? Preguntó Mac. ¿Dónde me saqué una foto escondidas? Tomé una foto para que la veas, dijo Nan, y se sentó. Mac se acercó y se paró a su lado. ¿Por qué pensaste en llevarme de viaje? Me preguntó con curiosidad. Descansa tu cerebro. Vamos a tomar un poco de aire fresco. En Bangkok solo hay humo de autos, dijo Nan con una expresión normal. Pero Mac siente que hay más que eso. Ven a tomarte una foto conmigo, dijo Nan, sacando un palo de selfie de su bolso. ¿Tienes un palo para selfies? Mac preguntó con curiosidad. Y con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye. Cuídense mucho.